Bueno, en primer lugar, le quiero dar las gracias al rector, aunque ya se las he dado personalmente, y también al SEDI, al Servei de la Universidad de Valencia, por haberme invitado. Pido mis disculpas porque, aunque entiendo catalán y valenciano, pero no me expreso adecuadamente en la lengua, entonces pido disculpas por dirigirme a ustedes en castellano o a vosotros. Y así. Bueno, y como digo, especialmente... No sé cómo se cambia esto. Es que no sé cómo se cambia esto. Ah, vale. Ya está. Gracias. Bien, como digo, muchísimas gracias al SEDI por la invitación y especialmente a Charo, que fue de quien partió la idea, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, espero no decepcionar mucho. Espero no decepcionarles mucho con todo lo que ha dicho el rector antes de mí. Supongo que me ha puesto el listón muy alto. Bien, quiero comenzar con esto, que supongo que ustedes recuerdan a esta persona, que es Casper Semenya, que fue medalla de oro en los 800 metros lisos en el Mundial de Berlín 2009, plata de 800 en el de Daegu en 2011, plata olímpica en Londres 2012, oro en Río de Janeiro. Y me gusta poner estas dos fotos porque si recuerdan ustedes, cuando esta mujer empezó con sus éxitos, pues hubo como una especie de campaña diciendo que era un hombre, que no podía ser, que jugaba con ventaja, y le hicieron, cuando volvió a Sudáfrica, de donde ella es originaria, pues la hicieron posar para revistas de moda de la forma que aparece ahí. He puesto este ejemplo porque es, digamos, un poco más cercano, pero a mí me gusta poner el ejemplo de una española, María José Martínez Patiño, que era una corredora de vallas, toda su vida la pasó como con apariencia de mujer. A ver, que no encuentro el ratón, aquí está. Y bueno, pues ella siempre se sintió y se ha sentido, sigue sintiéndose mujer. En los años 60, en la época de la Guerra Fría, ¿me avisas? Es que no sé hasta cuándo tengo tiempo. Vale. En los años 60, en plena Guerra Fría, pues se empezó a decir que los éxitos de la Unión Soviética y de los países detrás del entonces denominado telón de acero, pues se debían a que muchos hombres corrían disfrazados de mujeres, y de ahí su potencia gimnástica, ¿no? Entonces empezaron a hacerles pruebas físicas a las mujeres, que no a los hombres, aquí ya tenemos el primer sesgo, ¿no? Para ver que efectivamente eran mujeres. Las primeras pruebas que se hacían eran, pues se las ponían en fila y entonces iban los médicos, miraban ver si tenían pechos, vagina, etcétera, etcétera. Si lo tenían, pues adelante, y si no, pues se las echaba para atrás, ¿no? No hay un estudio del porcentaje de casos en que eran hombres, pero bueno, eran muy poquitos, apenas, pero... claro, las mujeres empezaron a quejarse de estas pruebas, y entonces, entre medias, pues se desarrolla la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, que no viene al caso ahora que la explique, pero que por un simple test de saliva pues se podía determinar los cromosomas de las personas, si tenían XX o XY. En ese momento no se contemplaba otra cosa. Entonces, resulta que... se les daba a los deportistas, a las deportistas, un pasaporte de feminidad. Entonces, María José fue a competir a México, creo que eran unos Juegos Interuniversitarios, y entonces resulta que allí se le había olvidado el pasaporte, y entonces decidieron hacerle el pasaporte de feminidad, me refiero, decidieron hacerle la prueba de la
la reacción en cadena de la polimerasa. Y cuando le hicieron la prueba descubrieron que ella no tenía cromosomas XX, sino cromosomas XY. Entonces le dijeron, mira, tú no eres una mujer, eres un hombre, entonces no puedes competir. Y ella dijo, ¿cómo que no puedo competir? Ella hasta tenía novio y todo. ¿Cómo que no puedo competir? Claro que puedo competir. Entonces le dijeron, no, mira, si compites, lo vamos a hacer público. Ella compitió, lo hicieron público, le quitaron todos los títulos. María José es una mujer muy peleona, los llevó a juicio, lo ganó, le tuvieron que devolver los títulos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué cuento yo toda esta historia? Pues esta historia la cuento por la distinción que se suele hacer entre sexo y género. Normalmente nosotros distinguimos entre sexo cuando hablamos de características biofisiológicas como genitales externos, cromosomas, gónadas, estados hormonales, que eso también tiene su gracia porque las hormonas no pueden tener sexo, pero bueno. Y solemos hablar, cuando hablamos de sexo, de macho y hembra, mientras que cuando hablamos de género nos referimos a pautas de comportamiento que pueden ser, bueno, que son por supuesto específicas de cada cultura y de cada sociedad y que pueden ser reales o normativas simplemente, aunque no se cumplan esas normas. Y en este caso las categorías que se aplican son masculino y femenino. Pero ¿por qué les he puesto yo el ejemplo de María José? Pues porque, bueno, y el de Casper Semenya, que es muy parecido. Bueno, pues porque el sexo no es una cosa tan simple como esa predefinición que acabo yo de hacer, porque tiene muchísimos aspectos diferentes. Por un lado, el cromosómico, se puede tener el cromosoma XX o XY, aunque esto tampoco es exactamente cierto, como veremos ahora. Está el genital, según se tengan pene o vagina, está el gonadal, según se produzcan óvulos o espermatozoides, el hormonal, según las hormonas denominadas femeninas o masculinas que predominen, y están combinaciones de al menos 2 de los anteriores, al menos, que puede haber más. De hecho, los libros más recientes de biología hablan ya de al menos 5 sexos, aunque muchas veces incluso ya se habla de un continuo, ¿no? Entonces puede ser que XX, o sea, cromosomas XX coincida pues con que se tiene vagina, se producen óvulos y se tienen más hormonas femeninas, o XY que coincida con pene, producción de espermatozoides, etcétera, etcétera. Y luego están los que pueden tener, los que se llaman intersexuales gonadales, lo que antiguamente se llamaban hermafroditas, que pueden ser de esas 3 clases que hemos ahí. Pero es que incluso hay otras muchas posibles combinaciones. Por ejemplo, lo que tenía o tiene, mejor dicho, María José Martínez Patiño, es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, pero que es, bueno, es un síndrome que se produce porque no se sabe muy bien por qué, pero parece ser que durante el embarazo el feto no recibe los suficientes andrógenos, por lo que desarrolla apariencia femenina, y esto no se sabe muy bien a qué se debe. Pero puede haber otros casos, como por ejemplo el síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que son personas que tienen cromosomas XX pero sin órganos femeninos, o quienes padecen de o tienen lo que se denomina estrofia cloacal, que tienen cromosomas XX pero no tienen pene, o el síndrome de Klinefelter, que son los que se denominan machos infértiles, que pueden tener más de 2 cromosomas, XXY, XXXY, o el síndrome de Turner, que es también bastante conocido porque ha salido en algunas películas recientes, que tienen un solo cromosoma X y que tienen apariencia femenina pero son infértiles. Entonces, como se ve, se podría hablar de un continuo más que de 2 sexos o de 5 sexos. Luego, el género tampoco es una cosa tan simple como yo he dicho antes, porque están los roles de género, es decir, los papeles que desempeñamos en función del sexo y el género que se nos adscribe. La identidad de género, que puede ser subjetiva o objetiva, o sea, cómo yo me siento, yo me puedo percibir como una mujer, eso sería mi identidad subjetiva, pero hay personas que me pueden percibir como un hombre, eso sería
la identidad objetiva. Las normas de género, aquellas que nos indican cómo debemos comportarnos en función del género y del sexo atribuido. Los comportamientos de género, porque cada vez se habla más también de una dilución del género, en el sentido de que a veces nos comportamos según un género y a veces según otro, ¿no? Y luego las virtudes y las características de género, que pues son eso, virtudes o defectos que se atribuyen en función del género. Por ejemplo, suele pasar además una cosa bastante interesante, es que virtudes, lo que son virtudes en un género, para el contrario son defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la ambición, ¿no? Si decimos que un hombre es ambicioso, pues eso parece algo bueno y loable, porque quiere decir que quiere conseguir una serie de objetivos, que va a hacer lo imposible por conseguirlos, pero en cambio, si hablamos de una mujer ambiciosa, eso ya tiene más connotaciones peyorativas, ¿no? Y luego está el simbolismo de género, que en virtud de una serie de estereotipos, que ahora vamos a ver lo que es eso, pues se le atribuye género a cosas que de por sí no tienen por qué. O sea, de hecho no tienen, ¿no? Por ejemplo, los talleres, ¿no? Los talleres mecánicos, pues por lo general son lugares masculinos, ¿no? O las cocinas son tradicionalmente espacios femeninos, excepto que tengan estrellas Michelin, que eso ya es otra cosa, evidentemente, ¿no? Ahí entra la cuestión del prestigio en la que no me voy a meter ahora. Y bueno, y uno de esos espacios que no tienen por qué tener, que no tienen género, pero que se les atribuye, es precisamente la ciencia y la tecnología. Bueno, entonces, ¿y eso por qué es? Pues precisamente el simbolismo de género considera que la ciencia y la tecnología son masculinos debido precisamente a los estereotipos de género. ¿Qué es un estereotipo? Pues un estereotipo es una creencia ampliamente compartida, simplista, esencialista, sobre grupos concretos. Normalmente a los grupos se les estereotipa en función del sexo, la identidad de género, la raza y etnicidad, la nacionalidad, la edad, estatus socioeconómico también, en fin, según muchas cosas. Y los estereotipos están tan enraizados profundamente en las instituciones sociales y en la cultura que son muy difíciles de erradicar. Se pueden apreciar incluso en la niñez, inconformando precisamente la idea que los niños se hacen del mundo, ¿no? Los estereotipos pueden ser positivos, pueden ser neutros o pueden ser negativos. Pues, por ejemplo, un estereotipo positivo: los alemanes son muy trabajadores. Neutro: las suecas son rubias, por ejemplo, ¿no? Y negativos: las niñas no sirven para las matemáticas, ¿no? Que es una cosa bastante... Cuando son negativos, conducen a los prejuicios y a la discriminación, que puede ser una discriminación directa, cuando se traduce en agresiones físicas, en insultos, etcétera, o puede ser también indirecta, pues cuando se discrimina en la legislación, en el acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y qué son los estereotipos de género? Pues los estereotipos de género reflejan ideas normativas de feminidades y masculinidades, de mujeres y hombres, y de forma típica los estereotipos de género presentan las feminidades y las masculinidades como dualismos u opuestos binarios, por ejemplo, emocionalidad, como algo opuesto a la racionalidad. Ahí vamos a empezar a ver rápidamente cómo muchos de estos estereotipos son típicamente masculinos, otros típicamente femeninos, o sea, se asocian de manera simplista a hombres o a mujeres, y muchos de los que positivamente se asocian a los varones, pues tienen que ver, tienen que ver con la ciencia. Estos estereotipos de género son compartidos por mucha gente, atribuyen rasgos y comportamientos distintos a mujeres y a hombres y no son conscientes, desde luego, no es que nosotros los atribuyamos de manera consciente,
Y como simplifican el objeto, pues los estereotipos ignoran la complejidad y la diversidad que podemos encontrar empíricamente cuando examinamos la gente real y lo que hace la gente realmente. Por su propia naturaleza, los estereotipos representan mal, de una manera errónea, los grupos que pretenden describir. Los estereotipos persisten muchas veces, incluso cuando la realidad estadística en la que se basaron en determinada ocasión pues ha cambiado. Por ejemplo, el estereotipo de la mujer como ama de casa persiste incluso en aquellos países en los que la mayoría de las mujeres tienen empleos a tiempo completo. Y del mismo modo se dice que a las niñas y las mujeres se les dan más las ciencias y la tecnología, a pesar de que hace muchos años que son mayoría como matriculadas y egresadas en muchas carreras de ciencias, de hecho, en todas, excepto en físicas y en ingenierías. Los estereotipos de género sirven, además, para definir metas, o sea, no simplemente que se atribuyan características erróneas, sino que precisamente en función de esa atribución de esas características, pues sirven para definir metas y expectativas para ambos sexos, marcando una evolución diferente para hombres y mujeres y justificando muchas veces la discriminación hacia estas últimas. Entre los estereotipos más comunes asignados a cada uno de los géneros, pues destacan los que vemos ahí, marcado algunos, no todos, podría haber algunos más, pero me interesa mostrar precisamente los que están ahí en negrita, porque muchos de los estereotipos masculinos son características que se supone que las personas que se dediquen a la ciencia y la tecnología tienen que tener. Y en cambio, fíjense que no es así en el caso de los estereotipos femeninos. Bien, ¿cómo se transmiten estos estereotipos de género? Bueno, pues se transmiten precisamente a través de los agentes socializadores, la familia, los iguales, los medios de comunicación y la escuela. En el caso de la familia, pues sabemos que los adultos, la familia y adjuntos a la familia en sentido amplio, ¿no? Pues suelen tener una serie de expectativas sobre el comportamiento de los niños y las niñas diferenciado. Los adultos de manera inconsciente tienen expectativas concretas y muy diferentes sobre el comportamiento que deben tener unas y otras, y la forma de tratar a los niños y las niñas pues tiene sutiles diferencias, y así también como lo que se espera de unos y otros. Hay un experimento que se hizo muy interesante con niños y niñas, a los niños se les vestía de rosa y a las niñas de azul, y se les decía que los niños eran niñas y que los niños eran niñas y que las niñas eran niños. Entonces, cómo eso hacía que los adultos se dirigieran a ellos, los trataran de manera precisamente en función de los estereotipos, aunque hacían los comportamientos que hacía cualquier niño pequeño, eran bebés de meses, de entre 12 y 18 meses, si no recuerdo mal. Entonces, los adultos que los observaban, en función de que pensaban que eran niños, ya decían, fíjate, qué activo es, no sé qué, no sé cuántos, y a las niñas, mira, qué tranquilita, qué dulce, ¿no? Y no eran, en el caso de los niños no eran niños, y en el caso de las niñas no eran niñas. La otra cuestión también es que tiene mucho influjo es la presión de los iguales, porque claro, no olvidemos que los niños y las niñas están entre niños y niñas en la escuela, en los parques, etc. Y los iguales también contribuyen al proceso de socialización y a la transmisión de los estereotipos de género. Son los propios niños y niñas los que asumen y defienden acérrimamente los estereotipos que les han inculcado los adultos en el proceso de socialización. Y aquel que no se comporta como los estereotipos marcan, pues está echado de bicho raro.
Por ejemplo, hay muchas niñas, y esto se ve cada vez más a medida que se avanza en la adolescencia, que no quieren decir que les gustan las matemáticas, o que no quieren decir que les gusta la mecánica, porque no quieren que sus iguales las consideren bichos raros, ¿no? Entonces, esto es una cosa que hay también muchos estudios al respecto. Y bueno, los medios de comunicación. El poder de los medios de comunicación es inmenso y a través de programas, series y anuncios pues se transmite una imagen de cómo deben comportarse y cómo deben ser hombres y mujeres. De manera inconsciente, los niños y las niñas integran de modo natural los comportamientos atribuidos a cada sexo y las representaciones de personas, mujeres y hombres en general y dedicadas a la ciencia en particular en los medios de comunicación influyen en el comportamiento, las decisiones y actitudes que refuerzan concepciones tradicionales de lo femenino y lo masculino. No sé si recuerdan, no sé bueno, por supuesto los anuncios publicitarios de los juguetes, ¿no? Pero no sé si recuerdan esta lista que salió hace poco, publicada en un estudio que hizo Educa, me parece que es, Educa 2020, donde se recogían los referentes de los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, llamaba mucho la atención quiénes serán los referentes para los chicos, quiénes serán los referentes para las chicas y cómo están marcados también estereotípicamente. Se lo pueden encontrar en Internet fácilmente la gráfica, ¿no? Bueno, y entre los modos de transmisión más importantes, por supuesto, bueno, no nos olvidemos también de los cuentos. Los cuentos tradicionales también son muy importantes para la transmisión de estereotipos, ¿no? Por eso hay ahora toda una corriente de escribir cuentos nuevos donde estos estereotipos pues, desaparezcan en la medida de lo posible, ¿no? Para no transmitirlos de manera tan vehemente a los niños y las niñas. Bien, en la escuela, el otro lugar importantísimo de transmisión de estereotipos, es la escuela. En la escuela se transmiten a través del currículo oficial o abierto y a través del currículo oculto. El currículo oficial o abierto es aquel en el que aparecen de manera clara los objetivos educativos para desarrollar en el centro escolar. En él se define el enfoque y las estrategias pedagógicas, los contenidos, las metodologías y los criterios de evaluación. Viene estipulado en las diferentes leyes de educación que se fija en cada país o en cada autonomía y se expresa además en los libros de texto, en el lenguaje visual. Aparecen dibujadas mujeres en profesiones, aparecen pocas mujeres dibujadas en profesiones interesantes o como líderes, etcétera, y también en el lenguaje escrito, si se usa un lenguaje inclusivo o no inclusivo, ¿no? Y también, por supuesto, en el mensaje y en el contenido. Los libros de texto escolares pues son otro medio de transmisión de estereotipos. Se está avanzando mucho en este sentido, pero aún así todavía podemos encontrar libros donde las alusiones a las mujeres, a los hombres y al papel social de cada uno están siguiendo los estereotipos tradicionales. Yo siempre recuerdo un caso, ahora no he tenido ocasión de volver a revisar algunos de estos, pero recuerdo una vez que hablando con profesores de matemáticas me dijeron, bueno, eso en matemáticas es imposible. Y entonces yo había revisado varios libros de texto y entonces dije, bueno, una manera de reforzar los estereotipos de género es muy simple, es a través de los problemas de matemáticas. Si en un libro de primaria, por ejemplo, había recuerdo porque es el ejemplo que pongo siempre, un ejemplo que decía, Pepe sale de Valencia con un coche que va a 80 kilómetros por hora y Manuel sale de Madrid en otro coche que va a 70 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta que la distancia entre ambas ciudades es de tal, ¿en qué punto kilométrico se van a encontrar? Y el otro ejercicio era, María va a comprar una docena de huevos. Bueno, pues está evidente que se están reforzando los estereotipos, ¿no? Y aunque han cambiado bastante las cosas, todavía se pueden ver ejemplos de estos. Bueno, y luego está el currículum oculto. El currículum oculto es más importante, si cabe, porque es un currículum latente, es más difícil de ver, ¿no? De sacar a la luz, pero es el conjunto de valores y pautas
que, sin ser explícitos, contribuyen a reforzar el mensaje estereotipado y discriminatorio. También se conoce como la pedagogía invisible. El currículum puede ser, como he dicho, el latente, que es este que acabo de decir, y está también el currículum omitido, que es el conjunto de problemas fundamentales de la sociedad actual que directamente o indirectamente están incluidos en la cultura escolar dominante, pero que no se manifiestan, como pueden ser el aborto, el abuso sexual, la violación, la violencia la violencia de género, el incesto, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho poner siempre esta cita de Marina Subirats y Cristina Brullet del libro Rosa y Azul, que les recomiendo vivamente porque es un estudio muy bonito que se hizo en el 88, pero creo que sigue teniendo un vigor actual tremendo, donde definen de esta manera el currículo oculto, que es como el proceso de transmisión de normas implícitas, valores y creencias, bueno, en fin, que no lo voy a repetir, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que las diferencias en los estereotipos de género, pues claro que influyen a la hora de elegir carreras, primero especialización en el bachillerato, luego la carrera, la profesión, etcétera, etcétera. Las diferencias de género a la hora de elegir estudio y profesión no son algo fijo, sino que están sujetas a flujos diferentes. Los roles y los estereotipos de género son construcciones sociales y, por tanto, combinan a lo largo y, por lo tanto, cambian a lo largo del tiempo el contenido sociocultural. Así pues, existen diferencias por países, según el sistema educativo y según el intercambio el mercado de trabajo, según las tradiciones y perspectivas actuales, el tipo de escuela que se tiene, la clase social, las políticas de género, si es que las hay. La mayoría de los estudios confirman además que se producen Bien, el nivel educativo y el interés por la ciencia de los progenitores también es un factor importante, así como la presencia o ausencia de modelos femeninos de la ciencia dentro del ámbito familiar. Algunos estudios también sugieren una relación entre la transmisión de roles de género y el tipo de familia. Por ejemplo, en hogares con mayor igualdad de género, hay menos estereotipos relacionados con las ocupaciones y profesiones y las niñas eligen estudios menos tradicionales, justo lo contrario que sucede en familias donde esa igualdad de género no se da tan marcadamente. Las áreas de ingeniería y tecnología siguen siendo dominios masculinos, pero en otros casos se ha invertido la presencia de mujeres en ciertas áreas, como es el caso de todas las bios, especialmente la biomedicina. Recuérdese que uno de los estereotipos que había ahí femeninos era el cuidado, ¿no? Entonces, claro, muchas mujeres, precisamente debido a ese estereotipo, se van a profesiones que tienen que ver con el cuidado. Bien. Hay otros factores para explicar las diferencias en vocaciones. Cuando en los años 80 se empezó a buscar, a saber por qué las mujeres no eligen ciencias y por qué los varones eligen más ciencia y tecnología, las explicaciones se clasificaron en tres tipos: en biológicas, en psicosociales y en socioculturales. Pero por lo que respecta al modelo biológico, que afirma que las diferencias de género se basan en diferencias de tipo cognitivo, neurológico, biológico, los estudios que se han hecho pues dan resultados muy negativos al respecto. Hay un estudio muy interesante titulado Cultura, Género y Matemáticas que señala la correlación positiva entre desigualdad y brecha de género en matemáticas, en tanto que esa brecha tiende a desaparecer en sociedades más igualitarias y que las diferencias cognitivas no indican que las aptitudes no puedan cambiar. Por otro lado, hay otro estudio del año 2003 que señala que las diferencias de género en las trayectorias educativas y profesionales no pueden explicarse sobre la base del rendimiento académico en matemáticas o ciencias
ciencias naturales, porque, y cito textualmente, la brecha de género en el rendimiento medio en matemáticas es pequeña y ha ido disminuyendo, aun siendo los niños mucho más propensos que las niñas a alcanzar un alto nivel de competencia. Las diferencias de género en la media y en el alto rendimiento en matemáticas pueden explicar la mayor probabilidad de especialización en ciencia y en algunas ingenierías de los chicos en comparación con las mujeres jóvenes. Los informes PISA, que cada X tiempo nos bombardean con ellos, pues muestran que, aunque por lo general las chicas no obtienen rendimientos mucho más bajos que los chicos en matemáticas, presentan sistemáticamente un menor interés y disfrute en relación con la asignatura. Se consideran inferiores y tienen mayores niveles de impotencia y estrés en las clases de matemáticas, incluso aunque no tengan resultados inferiores a ellos. Este hallazgo tiene una gran importancia para quienes se encarguen de elaborar y desarrollar las políticas educativas, puesto que revela desigualdades entre ambos sexos en relación con la eficacia con que los centros de aprendizaje, los formadores y las sociedades fomentan la motivación y el interés y en un mayor grado ayudan a los alumnos a superar la ansiedad frente a las diferentes áreas de conocimiento. Estas pautas podrían predecir las diferencias entre chicos y chicas susceptibles de aparecer posteriormente en contextos educativos y laborales, lo que plantea más preguntas sobre cómo se puede reducir esa distancia entre ambos sexos. Los datos de que disponemos muestran, por ejemplo, que a pesar de la mejora del rendimiento en matemáticas de las chicas, es más probable que sean los chicos los que decidan cursar estudios superiores de matemáticas y de ingenierías. En este sentido, son muy interesantes las investigaciones realizadas sobre las amenazas de los estereotipos, que muestran que las puntuaciones que se alcanzan en las pruebas se ven influidas por lo que se predice antes de ellas. La amenaza del estereotipo, es decir, oír estereotipos negativos, afecta. Para descubrir cómo sucede esto, una serie de autores, Michael Jones, Tony Schmacher y Andy Matthews, de la Universidad de Arizona, se centraron en cómo funciona la memoria y la potencia cerebral que se usa, por ejemplo, para recordar un número de teléfono largo a la vez que se está pensando en la persona a la que se está telefoneando y en lo que se va a decir. Este tipo de memoria ayuda a la concentración y es esencial para las matemáticas. Cuando pidieron a sus estudiantes que memorizaran palabras mientras hacían matemáticas, descubrieron que la memoria de las mujeres era peor después de oír los estereotipos de género. Estos entonces analizaron la actuación de las mujeres de la siguiente manera. Se les pedía a los estudiantes que resolvieran algunos problemas, pero cuando se presentaba la tarea que tenían que hacer, se hacía de tres diferentes maneras. En la primera, se describía la tarea como ejercicio de resolución de problemas y en ese caso hombres y mujeres lo ejecutaban de igual manera. En la segunda forma se describía las tareas como una prueba matemática de diagnóstico que compararía a mujeres y hombres. Era una típica amenaza de estereotipo de género y las mujeres entonces la ejecutaban peor que los hombres. En el tercer caso se describía la tarea como en el segundo caso, pero se explicaba que la exposición al estereotipo de género podría originar una gran ansiedad en las mujeres y en este caso desaparecía la amenaza y las mujeres puntuaban igual. Algo semejante, pero a otro nivel en el lado positivo, se da en el caso del efecto Pigmalión. El experimento que hicieron Rosenthal y Lori Jacobsen consistía en hacer una prueba de inteligencia a niños de los cursos de primero a sexto con el falso nombre de test Harvard de adquisición conjugada. Era un test absolutamente falso, no medía nada, pero según ellos les informaron a los profesores y a los alumnos, indicaría la capacidad intelectual naciente, cuando en realidad, como os he dicho, no hacía nada. A los profesores se les dijo que los alumnos que obtuvieran buenos resultados en el test progresarían enormemente en el transcurso del siguiente año. Pues bien, se pudo comprobar al año siguiente que aquel grupo de niños a los que se había dicho que había puntuado fenomenalmente
progresaron al año siguiente mucho más que aquel grupo de niños al que se le había dicho que no iban a progresar adecuadamente. O sea, es decir, lo que dice es el efecto Pygmalion, es que el fenómeno que explica que la actuación de las personas sobre las que hay mayores expectativas son mejores. Los profesores pueden haber ayudado o ayudar más a estos imperceptiblemente, etcétera, tener más interacciones personales con ellos, en fin, pueden haber muchos motivos, pero el caso es que el resultado fue el siguiente. Esto es muy interesante porque puede redundar en lo que se llama el refuerzo positivo, es decir, aquellas personas que tienen más problemas, pues se les puede ayudar diciéndoles que lo van a hacer mejor y teniendo más interacciones, por supuesto, con ellos. Bien, en realidad, la evidencia empírica apunta a que las diferencias de género se ha debido a la interacción de factores no solo biológicos, sino psicosociales y socioculturales. Desde los años 70, la investigación se ha centrado en la construcción de la identidad y los roles de género a partir de 3 enfoques teóricos. La construcción de los estereotipos de género, que ya hemos mencionado, el capital humano y los modelos de conducta y de referencia. El capital humano, que nos dice pues que mujeres y hombres no asignan el mismo valor a las mismas tareas y actividades y que por eso eligen carreras y profesiones diferentes. Y los modelos de conducta y de referencia, pues lo que nos indican es que los antecedentes familiares, como hemos visto antes, el tener personas cercanas que se dediquen a profesiones de ciencia y tecnología, pues les van a influir positivamente, pero también disponer de modelos de referencia en las diferentes disciplinas, cosas que habitualmente no se dan. Entonces, no se dan históricamente, porque en muchos casos se dice que no hay, que no ha habido mujeres a lo largo de la historia. Hace poco estuve en la entrega de los premios L'Oréal, de las becas L'Oréal en Madrid, y me quedé absolutamente desconcertada porque un físico eminente, y voy a decir el nombre, Echenique, un profesor de la Universidad del País Vasco y el director del Centro de Física Internacional de Física de la UPV y demás, lo dijo y está grabado, por eso digo el nombre, sin ningún rubor, que esa misma mañana se había enterado de que el teorema de Noether era de una mujer, de Emmy Noether, ¿no? Y lo dijo sin ningún rubor, ¿no? No le importó decirlo. Entonces, por eso yo cuando me dicen, bueno, es que no hay, pues bueno, no me voy a entretener porque creo que ya voy... ¿Tengo tiempo? Todavía no sé. Pero vamos, tenemos por aquí... Es que no me funciona el este. ¡Ay! Bueno, tenemos la primera a la izquierda, pues tenemos María Caetana Agnese, una mujer del 18 que escribió un tratado donde unía el cálculo diferencial de Newton de Leibniz con el de fluxiones de Newton. Mary Pauls, si digo Mary Pauls nadie la conoce, pero era la mujer de Lavoisier, era la que sabía inglés, le traducía los libros para que él pudiera rebatir a los defensores de la teoría del flogisto. Tiene un montón de grabados hechos en los tratados de química de su marido, donde se dibuja muchas veces a ella misma haciendo los experimentos con él, o Madame de Châtelet, la tercera, que se la conoce popularmente como la amante de Newton, pero fue la que tradujo los Principia Mathematica del latín al francés, gracias a lo cual se pudo conocer la teoría newtoniana en el continente, en una época en que el latín ya no era la lengua franca, y no solo es una traducción anotada, ¿no? O Maria Mitchell, una astrónoma muy importante, Sophie Germain, otra matemática, Mary Anning, a ver si consigo esto. No me he traído el punterito. Mary Anning es esta, que es la madre de la paleontología, una gran descubridora y reconstructora de fósiles. Bueno, esta fue muy reconocida en su época. O, por ejemplo, Caroline Herschel, que bueno, descubrió montones de cometas, como el famoso era su hermano, pues durante mucho tiempo se le atribuyeron a ella, a pesar de que el hermano decía que no, que era ella quien lo había hecho. Florence Nightingale, que se la conoce como la fundadora de la moderna enfermería, pero hizo mucho más que eso, fue la primera que hizo estadísticas hospitalarias, la primera en usar métodos de representación, medios gráficos de representación estadística, como los famosos quesitos que utilizamos ahora, o Emmy Noether, de la que acabo de hablar, ¿no?
O Virginia Apgar, todas las que somos madres, o en medicina, ¿no? Sabemos que cuando un niño nace, lo primero que se le hace es el test Apgar, y se llama Apgar no porque mida el pulso, el Greenwich Activity and Respiration, sino porque lo inventó Virginia Apgar, o Jocelyn Bell, que bueno, le hicisteis doctora honoris causa por esta universidad hace poco y fue la descubridora de los púlsares, pero a ella no le dieron el Nobel a ella, sino que se lo dieron a su director de tesis. Esta es Jimena Fernández de la Vega, una gran genetista que introdujo la genética mendeliana en España, fundó el laboratorio de genética humana en la Universidad de Madrid, aunque luego fue depurada en la guerra, o María Moliner, que la tenemos ahí también, todos conocemos y hemos usado su magnífico diccionario, o Rachel Carson, la fundadora de la ecología, con un maravilloso libro que se llama Silent Spring, que está traducido al español, Primavera Silenciosa, donde sacaba a la luz todas las desgracias producidas por el DDT. Beatrice Webb, que es la que en su informe Minority Report pues establece las bases del estado del bienestar, tal y como lo conocíamos por lo menos hasta hace unos pocos años, o María de los Ángeles Alvariño, una gran oceanógrafa gallega, pero instalada en Estados Unidos y que descubrió más de 20 especies nuevas marinas, ¿no? Y bueno, por hablar de inventoras y de podríamos llamar ingenieras, pues poner unos cuantos ejemplos, pues tenemos ahí a Josephine Cochrane y el lavavajillas, Mary Anderson, que inventó el limpiaparabrisas, o Julie Newmar, que es la actriz que ay, creo que me he saltado a alguien ahí muy interesante antes. Ah, no la he puesto, vaya, qué pena, porque está Hedy Lamarr, que es una de mis favoritas, que siempre la pongo, que bueno, tiene muchas patentes, pero sobre todo uno de cifrado de comunicaciones que ayudó mucho a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Julie Newmar, esta mujer hacía de mujer gato en la serie Batman y tenía que ponerse las medias y bajarse los panties porque aparecía ahí de esa guisa, y entonces un día dijo, anda, pues sí, ¿por qué no coso las medias a las bragas y tal? Inventó y patentó los panties, que bueno, que ha sido muy... O Gertrude Elion, que bueno, esta fue muy reconocida, también le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1988, y entonces ella sintetizó la mercaptopurina 6 para el tratamiento de la leucemia, el Imuram para evitar los rechazos en los trasplantes de órganos, y el Zovirax, que quienes de vez en cuando tenemos algún herpes, pues lo conocemos bien y nos alivia bastante, ¿no? O Mary Phelps y el sujetador, o Stephanie Cole, que inventó la fibra Kevlar, que se utiliza para chalecos antibala, para los trajes ignífugos de los bomberos, para fibra óptica, en fin, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando ya un poquito, bueno, como digo, estos son ejemplos que se pueden poner perfectamente y que eso hace que las niñas se sientan mucho más cómodas y más recogidas en estas carreras que muchas veces, no solo por los estereotipos, sino también por otras muchas cosas, pues les resultan muy incómodas en muchas ocasiones. Bien, las estrategias que se han seguido han sido muchas y diversas. Para ir acabando, voy a enumerarlas muy rápidamente. Por un lado, se han elaborado programas para aumentar la participación de las mujeres y hacer que éstas estén tan igualmente representadas en determinadas carreras que los hombres. Bueno, estos han tenido sus más y sus menos, pero sobre todo tiene un problema, y es que dejan de lado cuestiones institucionales y cuestiones epistemológicas y con poca capacidad para transformar el contexto cultural. Otra de las estrategias que se ha seguido, y muchas de ellas han sido además impulsadas por la Unión Europea, pues han sido las reformas de las organizaciones científicas para eliminar barreras estructurales y culturales, y también reformas en la cultura institucional, en las prácticas organizativas, en las relaciones de género, y yo creo que en ese sentido pues las unidades de igualdad
todo su sentido amplio, pues están intentando por lo menos hacer un trabajo importante. Y luego también, que es la última cuestión propuesta por la Unión Europea, es hacer cambios metodológicos y epistemológicos en las propias disciplinas, ¿no? De lo que se trata es de ayudar a construir un conocimiento que no discrimine. O sea, ya no nos centramos solo en cuestiones sociológicas y cuestiones institucionales y de la cultura de la ciencia, sino ya en los propios contenidos de las disciplinas. Porque de lo que se trata, y en ese sentido la Unión Europea ahora cada vez está haciendo mayor hincapié en esto, en todas las legislaciones, en todas las directivas que promulga, es ayudar a construir un conocimiento que no discrimine ni pueda ser utilizado para mantener el carácter subordinado y desigual de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Pues abordar las disciplinas con una nueva mirada, y para eso pues es importante analizar las metodologías y ver que tienen muchas de ellas, no todas ni en todas partes, pero sí muchas de ellas, pues sesgos metodológicos y androcéntricos en la elaboración de hipótesis o prácticas científico-tecnológicos. Un caso muy típico, bueno, y por supuesto criticar una ciencia que hasta hace muy recientemente se ha hecho fundamentalmente por hombres, pero también centrándose en los hombres como sujetos y objetos de conocimiento. Un ejemplo típico es el caso de la medicina, donde las mujeres han estado excluidas de los ensayos clínicos durante años. Es más, todavía en el libro que ha mencionado antes el rector, analizamos un estudio muy reciente de hace apenas 2 años que se había hecho en Suecia, donde todos los sujetos del ensayo clínico eran varones, no participaban mujeres. Entonces, por ejemplo, es el famoso ensayo clínico en virtud del cual se prescribe el uso de la aspirina para evitar posibles enfermedades cardíacas, se hizo con 22.000 varones única y exclusivamente. Bueno, esto se hace por una serie de motivos que ahora no me voy a extender en ellos, fundamentalmente porque las mujeres, porque se dice que los hombres son más baratos, porque tienen menos fluctuación hormonal, lo cual no es cierto, dicho sea de paso, porque además las mujeres pueden estar embarazadas, lo cual también indica una idea de la idea que se tiene de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otro caso típico es el de las enfermedades de corazón. O sea, a todo el mundo se nos ha dicho que el infarto comienza con un dolor en el pecho y en el brazo. Entonces, resulta que a las mujeres típicamente no les cursa así, les cursa con dolores de estómago, náuseas, etcétera. ¿Qué pasaba? Que muchas mujeres llegaban a los hospitales, no se les diagnosticaba el infarto y entonces se las mandaba a casa. Ahora, por ejemplo, en la página web bueno, y morían, claro. Entonces, ahora, por ejemplo, si te metes en la página web de la Sociedad Norteamericana del Corazón, una de las primeras cosas que aparece es: todo el mundo estamos acostumbrados a ver en las películas al hombre que se echa la mano al pecho, no sé qué. Ojo, que no pasa así. De hecho, en Madrid hubo un caso hace 2 años donde un señor llegó con los síntomas femeninos, por así decirlo, al hospital, lo mandaron a casa y murió en la acera. Y fue hace cosa de 2 años. Bueno. Entonces, bueno, como digo, se han hecho una serie de críticas en biomedicina, en primatología. Fundamentalmente, las críticas se han centrado en esas áreas, en esas disciplinas que lo que pretenden es justificar desigualdades sociales de género, basándose en argumentos científicos, entre comillas, sobre las diferencias innatas entre hombres y mujeres. El caso, digamos, más extremo, por ejemplo, es de algunos, no todos, algunos sociobiólogos y algunos psicólogos evolucionistas que mantienen que si somos diferentes por naturaleza, se haga lo que se haga, nada va a poder revertirlo. Recuérdense que hace pocos años se montó un escándalo porque el rector de Harvard dijo, el entonces rector de Harvard, dijo que las mujeres jamás podrían llegar a lo más alto en ingeniería. Yo pensé, y dijo que era, aparte de por unas cuestiones sociales, por nuestra propia naturaleza innata. Entonces yo siempre digo de broma, pues debe ser que en las profesoras de universidad, una vez que ya somos titulares, se nos activa un chip para que nos pongamos un poco tontas y no podamos conseguir la cátedra, porque si no, a mí que me cuenten, ¿no? Bien.
Y bueno, y también lo que se ha hecho ha sido hacer una crítica a la propia idea de lo que es la ciencia, ¿no? Porque se ha tenido siempre, y esos son unos problemas más graves con los que hay que luchar, es la idea de que la ciencia es objetiva y valorativamente neutra, es decir, que los valores que no sean estrictamente cognitivos, adecuación empírica, la verdad, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver en la ciencia. Sin embargo, la ciencia es una construcción, una práctica social. La hacemos y la hacen personas de carne y hueso que están situadas en un tiempo, en un país, en una cultura y, por tanto, mantienen sus creencias propias de esa cultura, de esa sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que produce la objetividad científica no es que sean verdaderas así en plan tal, sino que la objetividad de los productos de la investigación científica proviene, por supuesto, de la evidencia empírica, pero además de la crítica social, entendiendo crítica social por la crítica que se da a lo que se hace, a la práctica científica, a los experimentos, a las justificaciones dentro de la comunidad científica donde todo el mundo debería tener la misma autoridad epistémica. Entonces, por eso las comunidades epistémicas deben estar abiertas a la crítica y todos sus componentes deben tener, como digo, igual autoridad epistémica. Y ya para concluir, pues quiero concluir con una frase nuestra de García Dauder y mía en este último libro que hemos publicado, porque creo que resume muy bien lo que sería nuestro deseo, ¿no?, para el 2018 y los años venideros. La objetividad científica y la búsqueda de una mejor ciencia requieren no solo corregir los sesgos de género, y dentro de los sesgos de género hay que incluir los estereotipos que se producen en las investigaciones, sino políticas democráticas y participativas en las prácticas científicas y comunitarias. Y aunque esto está pensado, porque es un libro donde lo que hacemos es analizar investigaciones ya realizadas, pero donde requiere no solo corregir los sesgos de género que se producen en las investigaciones, debemos decir también en la enseñanza, porque creo que es muy importante que nosotros como docentes pongamos de manifiesto y tengamos cuidado en no transmitir unos estereotipos que al final no solo van a ver el problema de que haya menos niñas en ciencia y tecnología y que haya menos niños en biomedicina, por ejemplo, sino que al final vamos a hacer que estos niños y estas niñas sean más felices porque por unos estereotipos de género muchas veces a lo mejor no se van a dedicar a lo que más les gusta y lo que más quieren. Muchísimas gracias. Moltes gràcies. La veritat que enriquidora la xarra. I mira, esta universitat té més dones que homes, així que també, però estem en un 60-40, això vol dir que tinguem una paritat a aquesta universitat i que la majoria de facultats complixen, que això ja és un fet enriquidor. I res més, moltes gràcies per atendre i la veritat que ha sigut de donar de nou les gràcies per aquesta conferència. I ara anem a fer el cafè break, val? Podrem eixir per les dues portes de dalt, la gent que està a una part de dalt. Dime. Te llaman allí. Ah, perdoneu. Jo és que tinc ganes de cafè, que ha sigut per això. El torno verd de paraula, primer que res, si alguna persona vol preguntar. Sí, per allà dalt. Hola, buenos días. Muchas gracias por su exposición, me ha gustado mucho. Pues nada, la última frase del PowerPoint me viene muy bien para lo que quería preguntar, porque desde los centros educativos yo creo que vamos muy en la línea de trabajar por la coeducación y empoderar a nuestros alumnos independientemente de su sexo, y resulta que ahí Rajoy dice que no se puede, mejor no tocar el tema de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. ¿Qué hacemos cuando estamos en la escuela y en los institutos luchando y nos viene este señor, nuestro presidente, con comentarios como este? Gracias. Bueno, yo digo siempre que retroceder es posible, porque eso siempre hay que estar en lucha. Sí, es muy descorazonador,
Pero bueno, yo creo que el trabajo que se está haciendo en las escuelas, en los institutos, es muy importante y no hay que desfallecer, porque yo lo que estoy viendo entre la gente muy joven es que hay una falsa idea extendida de que la igualdad ya está conseguida, y la igualdad es algo muy frágil y que en los momentos de crisis además es una de las primeras cosas que antes se rompe. Por eso, muchas gracias a quienes estáis ahí, que yo creo que es lo más difícil. No es demagogia, pero porque lo llevo diciendo años. O sea, un país que no respeta a las personas que tienen en manos nuestro futuro es un país que está condenado al fracaso. Y lo que no puede ser es que en este país a los maestros y a los profesores de secundaria y de instituto, me refiero a los de primaria, secundaria, bueno, incluso infantil, porque hay que empezar desde infantil, no se les respete en ningún sentido, ni social, ni económicamente, ni institucionalmente, como se merecen. Porque al fin y al cabo, nuestros hijos están en manos de esta gente. O sea, deberíamos tenerlos. Hay países donde ganan más los profesores de primaria que los profesores de universidad. Y es que debería ser así. Y tienen un prestigio social que en este país no tienen. El otro día leía un informe de las agresiones que se dan a los profesores de instituto. Yo me quedaba alucinada. Pero bueno, seguro que lo conocéis mejor que yo, todos vosotros. Bueno, no desfallecer, porque, en fin, Rajoy es Rajoy. Alguna pregunta més? Pues ja està. Anem al cafè ara sí.